Hola, Catherine, tiempo que no te veo. ¿Cómo has estado? Cuéntame, te noto bronceada. ¿Qué tal, Alexis? Estaba súper bien y gracias por la invitación. Empezando con la primera pregunta. ¿Quién es Tony Robbins? Sí, a ver, Tony Robbins es un empresario y conferencista motivacional estadounidense reconocido a nivel mundial por sus eventos de desarrollo personal y liderazgo. De hecho, el evento al que asistí lo realizó el año pasado, en octubre del 2025, en Los Ángeles, California. Y una de las razones por las cuales asistí fue porque supe que él cuenta con múltiples empresas de bienestar y de liderazgo personal. De hecho, también supe que él ha asesorado a diferentes figuras públicas, reconocidas cada una de ellas en sus campos de acción, desde actores, deportistas como Serena Williams, y que también ha trabajado, por ejemplo, con Oprah Winfrey, entre otros personajes. Entiendo, entiendo. ¿Y cuáles fueron las enseñanzas claves que te dejó el evento y algún mensaje potente que quieras compartir? Sí, de hecho, ni bien arrancó con su presentación, uno de los primeros mensajes que compartió que me parecieron súper interesantes fue el relacionado con el tan comentado propósito de vida. Y lo que dijo fue, ¿por qué se anda diciendo allá afuera, y muy fiel a ese estilo además, y en tono de pregunta, ¿por qué se anda diciendo allá afuera que los seres humanos debemos tener un solo propósito de vida? ¿O es que acaso no podemos tener múltiples propósitos de vida? Entonces, cuando compartí este mensaje resonó mucho conmigo por la situación personal que yo estaba atravesando en ese momento Claro. y que claramente puede ser interpretado de muchas formas según el contexto de vida de cada quien, pero en lo personal yo lo interpreté con el hecho de no identificarnos con un solo rol o misión en la vida. Y digo esto y me pongo como ejemplo porque quizás alguien se pueda sentir identificado, pero por ejemplo una de las razones por las cuales yo viajé para asistir a este evento fue porque yo no tenía mucha claridad de la dirección que debía tomar mi vida y que además creía que debía ser una sola, que debía ser una única dirección. Pero al escuchar a Tony, y pese además de que ya había pasado por un proceso de transformación personal interna muy bonito desde hace algún tiempo, pero ya en definitiva cuando escuché a Tony y que además cuando le escuché hablar acerca de las necesidades humanas, que son comunes a todos los seres humanos, me di cuenta que en realidad como humanos podemos elegir seguir más de un camino en la vida, podemos elegir tener más de una misión en la vida y eso también está bien. Eso fue el mensaje. Qué bueno, o sea, el mensaje fue, podemos tener más de un propósito en la vida. Sí, ¿Y cuáles son esas necesidades humanas en las que Robbins se refería? sí, a ver, de hecho comentó acerca de 6 necesidades humanas y yo no sabía la existencia de una de ellas, pero ahora la voy a comentar al final. Pero de hecho lo que nos dijo fue que todos los seres humanos compartimos 6 necesidades humanas comunes, que son motores fundamentales que habitan dentro de nosotros y que nos impulsan a vivir una vida con mayor significado. Eh, y bueno, las comento. La primera necesidad fue la necesidad de la certeza. Con relación a esa necesidad, lo que Tony nos dijo es que los seres humanos, por naturaleza, siempre vamos a querer buscar satisfacer nuestras necesidades esenciales por temas de supervivencia. Por eso es que buscamos estabilidad en cuanto a la alimentación, vivienda y otros recursos materiales. Con relación a la segunda necesidad, que es la necesidad de la variedad, Tony nos dijo que los seres humanos siempre vamos a querer buscar experiencias nuevas, novedades, retos, desafíos. Es por eso que en aras de buscar esos estímulos nuevos, a veces tomamos decisiones como realizar ciertos viajes o cambiar de hobbies. Claro. Esa es la segunda necesidad, la necesidad de la variedad. Con relación a la tercera necesidad, que es la necesidad del reconocimiento, lo que aquí Tony nos dice es que los seres humanos buscamos sentirnos especiales e importantes. Y esta necesidad puede verse satisfecha, por ejemplo, cuando tenemos algún logro académico o algún éxito profesional, donde aquí la necesidad se ve reconocida, la satisfacción de esa necesidad se ve con el reconocimiento no solamente el propio, no solo el personal, sino también por el entorno al que pertenecemos. Eso es con relación a la tercera necesidad. Y con relación a la cuarta necesidad, que es la necesidad de la conexión, lo que Tony nos dice es que los seres humanos, por nuestra propia naturaleza, por ser seres sociales por naturaleza, siempre vamos a querer buscar tener o crear conexiones o vínculos, estar acompañados, y eso es lo que nos va a permitir tener una sensación de mayor seguridad interna. Eso es con relación a la cuarta necesidad. Y con relación a la quinta necesidad, lo que Tony nos dice es que, y es la necesidad del crecimiento, lo que Tony nos dice es que los seres humanos tenemos una tendencia natural a querer expandirnos, a querer avanzar continuamente, a querer explotar los talentos propios.
Entonces, si el ser humano siente que está evolucionando, es posible que crea o que sienta que pueda acceder a una vida con mayor plenitud. Entonces, eso es con relación a la quinta necesidad y con relación a la necesidad de la cual te comentaba, te hablaba y te comentaba, y es la necesidad que creo que puede generar muchas alegrías en la vida de las personas, es la necesidad, su satisfacción es la necesidad de la contribución. Okay. Y con relación a esta necesidad, ¿qué es lo que Tony nos dice? Con relación a esta necesidad, Tony nos dice que los seres humanos en algún momento de la vida buscamos ir más allá de nosotros mismos. Buscamos ir más allá de nosotros mismos para poder contribuir a causas mayores, para poder aportar en otros, para poder ayudar a otros. Es decir, en algún momento de la vida buscamos trascender nuestra propia individualidad, obviamente luego de haber satisfecho las necesidades esenciales, para poder aportar y contribuir a causas mayores, lo cual genera en nosotros una sensación de mayor sentido de propósito y de conexión con otros. De hecho, también desde la neurociencia se dice que cuando nosotros contribuimos con otros, se activa en el cerebro un sistema de recompensas que lo que hace es liberar ciertas sustancias químicas que contribuyen a una sensación de mayor felicidad y bienestar en general. Entonces, eso es lo que nos decía Tony con relación a la necesidad de la contribución, y también eso está muy relacionado con lo que dice esta psicóloga española muy reconocida además, que se llama Marley Cuernes, que es autora de libros potentes, como El inconsciente cuántico, y lo que nos dice es que el ser humano cuando prueba algo que lo hace feliz, alguna herramienta, alguna información, tiene un deseo natural de querer compartirlo para que el otro también se sienta feliz. Entonces, aquí puede verse comprobada, por ejemplo, esas ganas de querer satisfacer esa necesidad. Y de hecho, y de esta manera, cuando el ser humano siente que puede aportar de manera constructiva en la vida de otros, es que puede ser capaz de sentir una mayor sensación de felicidad interna. Esto es con relación a las 6 necesidades que comentaba Tony, y también respecto de las cuales lo que nos decía era que nos hagamos una serie de preguntas. Nos hagamos una serie de preguntas, ¿y por qué preguntas? De hecho, gran parte de la dinámica que hicimos allá fue hacernos preguntas. Obviamente, también hubieron muchísimas dinámicas físicas, pero con relación a las preguntas, puntualmente, nos decía que nos las hagamos. ¿Por qué? Porque las preguntas tienen como objetivo a veces cuestionar creencias que nosotros pensábamos que son inalterables. Tiene como objetivo poder hacernos ver un mundo de interpretaciones y posibilidades que antes no veíamos. Y por eso es que hay un refrán muy conocido, un dicho un tanto conocido que dice que el cerebro ama las respuestas, pero que se transforma con las preguntas. Entonces esto es con relación a las necesidades humanas. Qué bueno, qué bueno. Entrando a la cuarta pregunta, ¿cuáles son esas preguntas que tendríamos que hacernos sobre las necesidades humanas? Sí, a ver, aquí lo que nos dice Tony es que tenemos que hacernos 4 preguntas. La primera pregunta es, de las 6 necesidades humanas, ¿cuáles son las 2 necesidades que has estado valorando más en tu vida hasta el día de hoy? Por ejemplo, una persona quizás puede decir que ha estado considerando más importante satisfacer la necesidad de la certeza y la necesidad del reconocimiento, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que probablemente toda su vida hasta el día de hoy haya estado destinando su energía a satisfacer esas 2 necesidades prioritariamente, dejando en el orden sucesivo a las demás. Entonces, una vez que hemos respondido esta pregunta, una vez que tengamos la respuesta a esta pregunta, podemos ir a responder las siguientes. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta nos dice que ¿cuáles han sido las consecuencias de haber valorado esas necesidades en ese orden? Es decir, ¿cuáles son las consecuencias de haber considerado como más importantes esas necesidades hasta ahora en tu vida? Entonces, una vez que hayamos respondido a esa pregunta, vamos con la siguiente. Y la siguiente sería, ¿cuáles son las necesidades que ahora más necesitas satisfacer en tu vida para poder transformarla? Una vez que hemos respondido a esa pregunta, vamos a la última, y la última nos dice que de hacer ese cambio, ¿de qué manera se transformaría tu vida? Esas son las preguntas relacionadas a las necesidades humanas que comentaba Tony Robbins. Ok. Y tengo entendido que Tony suele hablar sobre el concepto de calidad de vida extraordinaria. Coméntame sobre ese concepto. Sí. De hecho, a ver, Tony nos dice que
para él, para Tony, la definición de una calidad de vida extraordinaria es tener una vida con sentido y propósito, una vida con significado, una vida llena de amor, de paz, de éxito, de realización. Obviamente afrontando los vaivenes de la vida, pero donde predominen esos valores. Entonces, y nos invita a que cada uno de nosotros podamos armar nuestro propio concepto de lo que significa para cada uno de nosotros una calidad de vida extraordinaria. Y para eso también nos plantea una serie de preguntas. Por ejemplo, una de ellas es, ¿qué es lo que te daría sentido de realización? ¿Dónde vivirías emocionalmente si tuvieras una calidad de vida extraordinaria? ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande en tu vida que has tenido hasta el día de hoy para que puedas tener una calidad de vida extraordinaria? ¿Cuáles son los 2 pensamientos más estresantes que predominan en tu día a día que te impiden tener esa calidad de vida extraordinaria? ¿Y cuáles son esos 2 pensamientos que podrían sustituir a esos 2 pensamientos estresantes para que puedas tener una calidad de vida extraordinaria? Entonces, con relación a estas preguntas, por ejemplo, una de ellas relacionada al tema de dónde viviríamos emocionalmente si tuviéramos una vida extraordinaria. Aquí la pregunta tiene que ver con cuál es nuestro hogar emocional. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podamos identificar cuáles son las emociones que predominan en nuestro día a día. Okay. Por ejemplo, si a una persona tuvo un incidente un lunes por la mañana que le generó mucha ira, ahí la pregunta sería, ¿cuánto tiempo permanece la ira, permanece esta emoción en la persona? ¿Permanece 15 minutos, media hora, un día, semanas, meses, años? Entonces ahí la respuesta sería, depende. ¿Y depende de qué? Depende de la magnitud del sucedido, depende de la percepción de la persona, depende de las herramientas que tenga la persona para gestionar lo sucedido. Entonces, por eso es que es importante que podamos identificar y revisar cuáles son las emociones que están predominando en nuestro día a día. Catherine, ahora que mencionaste el tema de las emociones y la complejidad de cada ser humano, ¿hay alguna forma de comprendernos mejor? Sí, de hecho Tony nos sugiere aplicar la psicología práctica, que él utiliza como herramienta, y nos dice que todos podemos convertirnos en psicólogos prácticos. Para eso es importante conocer estos 3 elementos que conforman la psicología práctica y que de hecho van a ayudar a comprender mejor la naturaleza humana en general, empezando por la propia y también del entorno que nos rodea. Entonces, para conocer esos 3 elementos tenemos que responder 3 preguntas que ahora vamos a comentar. La primera pregunta es, ¿qué es lo que nos impide seguir adelante? La segunda pregunta es, ¿qué es lo que controla y determina nuestra calidad de vida? La tercera pregunta es, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Con relación a la primera pregunta que nos dice qué es lo que nos impide seguir adelante, para Tony nos dice que en muchas ocasiones lo que nos impide seguir adelante es el miedo. ¿Y qué cosa es el miedo? El miedo es una emoción que forma parte de la configuración humana, que si bien tiene una función protectora, porque muchas veces nos va a proteger frente a situaciones de alto riesgo, también puede tener una función inhibidora y también puede frenarnos en la toma de decisiones y acciones para ir por la consecución de nuestros sueños. Entonces, aquí lo importante es recordar de que quizás el miedo no va a desaparecer, sino que lo importante es aprender a bailar con él. Lo importante es atravesarlo para poder ir por la conquista de nuestros anhelos y las metas que deseamos. Entonces, esto es con relación al miedo, y para esto Tony también nos dice que existen 2 miedos comunes a todos los seres humanos, que son el miedo a no ser suficiente y el miedo a no ser amado. Con relación al miedo a no ser suficiente, lo que Tony nos dice es que este miedo está relacionado con el concepto de la valía personal. Lo que nos dice es que muchas veces este miedo se ve manifestado cuando, por ejemplo, somos muy autoexigentes con nosotros mismos, o cuando procrastinamos en la toma de acciones y decisiones que tienen que ver con la realización de nuestros sueños, únicamente por el miedo a fallar. Entonces, siempre está presente bajo este miedo, esta idea de que hagamos lo que hagamos, nada va a ser suficiente. Pero aquí lo importante es que nosotros recordemos que como seres humanos no valemos por nuestros resultados, sino que valemos desde nuestra sola existencia. Y también podemos recordar la siguiente pregunta, y es que si un niño falla, por ejemplo, ¿deja de ser valioso? En principio no. Entonces, ¿por qué los adultos sí dejaríamos de serlo? Entonces, esto es con relación al miedo a no ser suficiente, y con relación al miedo a no ser amado,
Lo que Tony nos dice es que este miedo está relacionado con el concepto de la vinculación. Él nos dice que como somos seres sociales por naturaleza, siempre vamos a querer crear o tener vínculos o conexiones. Entonces, en aras de hacer valer este sentido de pertenencia, de pertenecer a cierto grupo o cierto entorno, es que muchas veces podemos tomar decisiones que vayan en contra de nosotros mismos, únicamente por pertenecer. Entonces aquí lo importante es que nosotros recordemos que no tenemos que dejar de ser quienes somos para ser amados y aceptados de verdad. Obviamente si siempre hacemos el bien, ¿no? Esto es con relación a el miedo, que responde a la primera pregunta, que es ¿qué es lo que nos impide seguir adelante? Con relación a la segunda pregunta, que es ¿qué es lo que controla y determina nuestra calidad de vida? Aquí Tony nos dice que lo que controla y determina nuestra calidad de vida son las emociones. Y las emociones, ¿qué es lo que nos dan las emociones? Las emociones nos dan información. Información acerca de cómo nos sentimos y cómo percibimos determinada situación. Y de hecho lo que nos dice es que existen 3 factores o 3 componentes que contribuyen a la creación del patrón emocional, que es un estado emocional repetitivo. Entonces, estos 3 componentes o 3 factores son, por ejemplo, la fisiología, nuestro sistema de creencias y el lenguaje que utilizamos. Entonces, con relación a la fisiología, lo que nos dice es que es todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. Entonces, nos dice que el movimiento es lo que finalmente crea la emoción, ya sea que bailemos, que nos riamos o que hagamos ejercicio. Todo esto es clave para crear la emoción. Y que además nos dice que el movimiento lo que hace es que ayuda a que se libere en el cerebro sustancias como la endorfina y la dopamina, que contribuyen a una mayor sensación de felicidad y bienestar en general. Por eso es que es importante y se recomienda mucho que nos movamos dentro de nuestras posibilidades. Esto es con relación a la fisiología. Ahora, con relación al sistema de creencias o a la creencia en sí, lo que nos dice Tony es que nosotros podemos crear o destruir una situación en base a la información dominante que tengamos en nuestra mente. ¿Por qué? Porque la creencia en general lo que hace es influir en el estado emocional, que al final influye en la toma de decisiones y que al final termina convirtiéndose en muchos casos en realidades. Entonces, por eso es que es importante que nosotros revisemos cuáles son las creencias que he estado teniendo hasta este momento de mi vida y reconocer cuáles son las que han estado dirigiendo de manera positiva o no tan positiva mi vida. Porque al final lo que supone que es la creencia es que es un pensamiento muchas veces repetitivo que se convierte en una verdad incuestionable. Entonces, por eso es importante que las revisemos, identifiquemos y si hay algo que cambiar, lo ajustemos. Justamente es por eso es que existe un dicho un tanto conocido que dice que nosotros somos aquello que creemos que somos. Por eso es importante revisarlas. Entonces, esto es con relación al sistema de creencias. Luego tenemos el lenguaje que utilizamos. Aquí lo que nos dice Tony es que seamos muy cuidadosos con las palabras que utilizamos en el día a día, porque las palabras, al igual que las creencias, van a influir en los estados emocionales que al final van a contribuir a la creación de realidades. De hecho, desde la neurociencia se dice que las palabras activan redes neuronales en el cerebro que pueden influir en mi estado emocional, que finalmente terminan influyendo en mi bienestar, obviamente si es que esas palabras me elevan como ser humano o son palabras alentadoras. De lo contrario, van a tener un efecto opuesto. Entonces, por eso es muy importante que seamos cuidadosos con lo que decimos. Esto es con relación a los 3 factores que contribuyen a la creación del patrón emocional en sí y que responden a la pregunta de qué es lo que controla y determina nuestra calidad de vida, que son las emociones. Entonces, todo eso es la respuesta a la segunda pregunta. Y con relación a la tercera pregunta, que es ¿por qué hacemos lo que hacemos? Aquí lo que Tony nos dice es que hacemos lo que hacemos para satisfacer las 6 necesidades humanas. ¿Y cuáles son? Las que ya hemos comentado al inicio de la entrevista, así que si gustan pueden ir a verlas. Pero básicamente estas son las 3 preguntas que tenemos que hacernos para convertirnos en psicólogos prácticos. Entiendo. Y ya entrando en la última pregunta, Katherine, ¿algunas reflexiones finales que quieres comentar? Sí, son 5 mensajes que compartió Tony que me parecen potentes. Otra vez volverlas a escuchar porque seguramente las hemos escuchado siempre, pero cabe volver a repetirlas y son no hacer nada también es una decisión, en lo que te enfocas se expande, en un periodo de incertidumbre puedes crear tu propia certeza,
el amor es el oxígeno del alma y Dios es el mejor entrenador del mundo. Wow, qué potente, Sí. qué potente esos mensajes. Y dentro de toda la entrevista que hemos tenido el día de hoy, Catherine, agradecer tu tiempo, que es bien valioso para cada uno de nosotros. Y bueno, dentro de toda la conversación que hemos tenido ahora, ¿cómo es, no? ¿Cómo es que a veces nosotros eh, vamos solamente por un propósito sin considerar que podemos tener diferentes propósitos que nos alienten día a día a despertarnos, ¿no? En el caso mío, bueno, yo tengo un propósito de generar un desarrollo multifamiliar, sí o sí, por bien mío y también por mi padre. Mi padre es maestro constructor, entonces él nos ha criado y nos ha educado bajo ese oficio. Entonces yo como que tengo ese propósito. Otro propósito que tengo es viajar y conocer el mundo, ya sea como nómada digital o en este caso como que se pueda plantear la vida. A veces tenemos miedo, lo que tú justamente me comentas, ¿no? Miedos de repente a que lo que nosotros tenemos planeado no se lleve, pero ese miedo nos paraliza y muchas veces no sabemos qué es lo que puede ocurrir al dar ese siguiente paso. Y dentro de todo lo que también mencionabas de las necesidades, de también lo que estaba generando las creencias, ¿no? Como de pequeños tenemos creencias que como vamos avanzando en nuestro desarrollo, se quedan, ¿no? Se quedan. Y hay también como que, bueno, una terapia que es sana tu niño interior, no sé si por ahí lo has escuchado. Entonces, como que todas esas creencias poco a poco nos van determinando y como que nos dan un camino. Pero a veces cuando nos cuestionamos, lo que justamente mencionabas, de hacernos algunas preguntas, como que podemos despertar y tomar acción y cambiar, ¿no? De repente de sintonía donde nos encontramos. Otro que mencionas muy claro, que es el tema del movimiento, ¿no? Cómo nosotros los seres humanos, al estar en movimiento, generamos ese tipo de energía y la energía genera la emoción y la emoción genera una acción. Al estar de repente en casa, sentado, mirando, tirando la televisión, nos podemos exprimir más al que de repente estar realizando algún deporte o saliendo, bailando, el simplemente hecho de bailar, ¿no? La verdad, la entrevista ha sido muy gratificante, Catherine. Agradecer por toda la información que nos has dado ahora. Y bueno, y también te hago una invitación así pública para una ponencia que lo vamos a hacer. Estamos viendo la fecha y el lugar para que puedas también transmitirnos estos conocimientos que te has llevado bajo tu visita, ¿no? A Los Ángeles y a Tony Robbins, tenerlo en persona que es, wow, si solamente tenerlo en la televisión ya te impacta, imagínate tenerlo, bueno, en persona, ¿no? Y por ahí también poder darle algunos consejos a los emprendedores del tema tributario, del tema legal, ¿no? Entonces eso, no sé si de repente tienes algunas palabras finales. No, de hecho, muchas gracias Alexis por la invitación. Estoy muy feliz de haber compartido algunos mensajes o parte de lo aprendido en el evento de Tony. Y me parece extraordinario que existan ese tipo de espacios en donde se pueda fomentar esas ganas de querer compartir y contribuir lo que nos hace feliz a nosotros. Y creo que en general cuando comentabas acerca de a veces que existen miedos o dudas en el camino el camino de vida de cada una de las personas, creo que lo más importante es poder sostenernos de algo más grande que va más allá de nosotros mismos, poder ingresar a ese campo de confianza que creo que lo único que nos permite, o al menos en lo personal, que creo que lo único que puede sostenernos y ayudarnos a avanzar con confianza es Dios. En mi caso particular, personal, más allá de los tintes religiosos, yo creo que Dios es amor, es alguien, es un ser superior que lo puede todo. Y creo que Él es quien nos inyecta una dosis de confianza enorme para poder avanzar, quizás no sin miedo, pero quizás con más fe y con más convicción y más certeza en cada uno de los pasos que estamos dando. Yo creo también lo mismo, ¿no? Yo creo que con Dios podemos hacer las cosas que tenemos porque no somos nosotros, es Él quien nos guía en nuestro camino. Sí, gracias. Entonces, nada, Catherine, gracias por tu tiempo nuevamente. Y bueno, chicos, nos vemos en otro capítulo. Gracias.